Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, bendecidos por nuestro Dios. En esta mañana vamos nuevamente a agradecer a nuestro Dios por el tiempo que nos ha permitido durante este tiempo en el que iniciamos hace ya más de 2 años y permanecemos nuevamente cada día en su palabra. Quisiera anunciarles, así como les he dicho desde el principio, que ya la siguiente semana vamos a dar un tiempo de descanso para unos y para otros. Ya la semana del 26 hasta finalizar esa semana próxima vamos a tener ese tiempo de descanso para estar en familia. Es necesario, es justo. Así es que aprovechemos ese tiempo para meditar en el Señor, para estar con nuestros hijos, nuestras familias y sobre todo para recordar en este tiempo en el cual el mundo se ha alejado del verdadero significado del tiempo que se nos ha dado, llamado Navidad, para recordar la doctrina maravillosa de la encarnación de nuestro Señor. El Salvador vino, el Salvador se vistió de carne, estuvo entre nosotros, el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y aunque ciertamente la iglesia del principio no celebraba su nacimiento, sino simplemente fue un tratar en esta fecha de recobrar el sentido y la orientación de lo que las fechas paganas en aquel entonces significaban para atraerlo a glorificar a Dios, hagamos lo mismo nosotros, independientemente del tiempo que haya sido dado para el efecto en estos tiempos. Dispongamos un tiempo para ir, honrar, glorificar, recordar que el Verbo se hizo carne y que a través de ese sacrificio nosotros hoy tenemos acceso todos al Padre a través de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el príncipe de paz. Y bajo ese título, en este año finalizamos, vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 9, en el versículo 6. Profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. Isaías 9, 6. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Porque un niño nos ha nacido. Vamos a finalizar este año glorificando a nuestro Dios y recordando esta bella escritura por medio de la cual los antiguos tuvieron esperanza y nosotros hoy igualmente de la misma forma. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, un hijo nos fue dado. La soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno. El título, Príncipe de Paz. En el original la palabra príncipe es zar, una cabeza, un jefe, zar, el que dirige, fundador de un imperio. ¿El príncipe de qué? De la paz. Paz para con los hombres de buena voluntad. Paz para con los hombres en quienes Dios se complace. ¿Quién? Su escogido, su escogida, aquel a quien les es revelado el brazo del Señor, y hemos creído porque Él anticipadamente nos llamó, nos justificó y también de igual manera nos glorificará. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, príncipe de paz, significa no solamente la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestros corazones, esa paz por medio de la cual puedes caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, esa paz con la cual puedes estar confiado, como lo estaba Pedro en la cárcel, descansando sabiendo que Dios tenía control de su vida, esa paz que tenía el apóstol Pablo para poder enfrentar cada situación de dificultad, ya sea por aquel mar Adriático o ya sea enfrentando en testimonio de Cristo ante la corte romana, ante el Sanedrín, ante aquellos que en un principio fueron sus mentores. No solamente esa paz, sino es la paz que nos reconcilia. Dios estaba separado de los hombres por el pecado cometido.
Cuando la Escritura habla del príncipe de paz, es el hecho maravilloso de que Dios se reconcilió con los hombres a través del sacrificio de Jesucristo. Ya no hay ira para nosotros, ya no somos reos de la condenación eterna. Él hizo posible, ¿quién? El siervo sufriente, Cristo, nos reconcilió. ¿Cuál fue el precio de la paz? ¿Cuál fue el precio de la paz? Para que un conflicto cese, se necesita bajar las armas y otorgar el perdón. El precio de nuestra paz fue el perdón que Dios nos otorgó. ¿Y cómo fue dado ese perdón? Por el sacrificio de su Hijo. Él es el príncipe, Él es el mediador, es el intercesor. Y Él es constituido en esa paz que nos reconcilia. Y en la paz hay seguridad, en la paz hay consuelo, en la paz hay prosperidad, en la paz hay establecido un futuro claro y estable. En la paz pueden crecer nuestros hijos en plena alegría. En la paz podemos planear. En la paz podemos reposar, ir a nuestras casas, dormir seguros y tranquilos porque no hay guerra. Cuando dijo aquel emisario celestial, paz para con los hombres de buena voluntad, ¿por qué? Porque un Salvador ha venido. Es Cristo el Señor. Es decir, serán reconciliados con Dios. Serán acercados a Dios. Ya no serán más enemigos, distanciados, sino serán acercados a aquel que es el Dios de toda la tierra, aquel cuyo dominio es eterno, aquel cuyo poder es infinito, pero sobre todo aquel cuya gracia y amor se manifiestan en cada día de nuestra vida. Hoy, mis amados hermanos, celebramos que esta escritura haya tenido su cumplimiento. Estamos en aquel que es el creador de todas las cosas. Estamos en aquel que es la paz eterna. Estamos en esa paz que nos reconcilió con Dios y Él es el príncipe. Hoy, en la lectura que nos ocupa, hay dos textos en particular que llaman nuestra atención y que deben hacernos hoy a nosotros reposar en la seguridad de esa palabra que quedó escrita y en ese príncipe de príncipes, nuestro Señor Jesucristo, eterno consejero, Dios poderoso, el príncipe de paz, para que nosotros traigamos y reposemos en esperanza. Te voy a invitar, por favor, a que me acompañes a uno de los proverbios de Salomón, Proverbio 23, día hoy que nos ocupa, en el versículo 17. Dijo Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre más poderoso que ha pisado la tierra, y sin embargo, su dominio, su poder, su riqueza, no se establecieron por medio de la opresión, no se establecieron por medio de un ejército, se estableció por el favor y la gracia de Dios concedida por una promesa a su padre David, que él pudo tener todas las cosas. Salomón, Shlomo, Shalom, paz. Ese hombre es escogido por Dios en definitiva. Escribió este proverbio: no envidie tu corazón a los pecadores, sino antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro. Ciertamente hay un futuro. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en aquella amenaza constante, latente, de Asiria, el Señor les da esa palabra. Un hijo les nacerá, será llamado admirable consejero, príncipe de paz, y entonces a través de esa escritura les trae esperanza y consuelo. Ciertamente hay un futuro, y finaliza aquella cita del proverbista: y tu esperanza no será cortada. El profeta Isaías es un profeta de esperanza, es un mensaje de Dios de consuelo, es un mensaje de Dios restaurador
pero sobre todo es un mensaje de Dios en claridad de lo que Dios ha dicho que habría de hacer y se cumpliría. Vamos ahora al Salmo 23, Proverbio 23, Salmo 23. ¿Cuál es nuestra seguridad? Salmo 23, uno de los salmos más preciosos y hermosos, expresados de un corazón, David, que allá en lo lejos fue escogido para reinar sobre Israel, ser una lámpara para su pueblo. ¿Quién era? Aquel en cuyos ojos ni sus hermanos ni sus padres se posaron, pero los ojos del Señor, que recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es enteramente suyo, se posaron sobre él. Y allá en aquel lugar Dios le mandó llamar, y en ese lugar secreto Dios le ungió. Y después lo llevó por situaciones de prueba para que reconociera que Él era Dios. Le alimentó con el pan de aquel templo, anduvo errante en cuevas y en el destierro, pero sin embargo, después de toda aquella aflicción, regresó y Él pudo entender lo que nosotros hoy leemos y que también se constituye en una realidad para todos nosotros. El Señor es nuestro pastor y sabemos que nuestra esperanza no será cortada porque Él es nuestro pastor. Dijo Él, y queda registrado ya, estructurado nosotros en la Biblia, en el versículo 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú preparas mesa. Así como Él preparó mesa en futuro de esperanza para ese pueblo y lo dejó asentado en Isaías, así Él también a través del proverbista pudo expresar, tu esperanza no será cortada. Y en el Salmo 23 nos da la seguridad. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor, en Él nada me faltará, me hará descansar. ¿Y qué es el descanso sino la paz? Príncipe de paz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de reposo me conduce o hacia lugares de reposo me conduce. Él me hace descansar en verdes pastos. ¿Quién descansa? El que tiene paz. ¿En qué descansamos nosotros? En la obra de Dios. ¿En qué descansó aquel rey cuando amenazado se vio por los jerarcas enemigos? Descansó en la palabra de Dios. ¿Y en quién descansamos nosotros? En Jesús, quien nos reconcilió, que es el príncipe de paz, que es la roca eterna, para decir igualmente que David al final, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La palabra de nuestro Señor es una palabra estable, es una palabra que nos lleva a cada uno de nosotros cada día a descansar en lo que precisamente el profeta Isaías pudo ver. Capítulo 53, te invito por favor, capítulo 53, para entender, verso 5, al autor y príncipe de nuestra salvación, el príncipe de paz. Él fue herido por nuestras transgresiones, 53.5. Dice la versión Peshitta de circulación en la comunidad primera cristiana. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz. Qué bellas palabras. El castigo por nuestra paz no cayó sobre nuestros hijos, como en el caso de David. No murió nuestro hijo. Merecíamos el castigo de Dios. La muerte estaba en nuestros cuerpos y sigue estando. Pablo lo dice, miserable cuerpo de muerte, pero hoy es vencida por aquel que nos dio su espíritu y con su sangre nos limpió de todo pecado para no estar alejados de Dios, sino acercados a Él y estar en paz con Dios.
¿Qué significa paz? Príncipe de paz. No hay guerra, no hay juicio, no hay condenación. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Quién te puede condenar si Cristo es el que murió por ti? Por eso cuando entendemos quién es Cristo, príncipe de paz, que pagó, murió por mis pecados, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Hambre, peligro, desnudez, tribulación? Pablo decía, estoy convencido que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él fue molido por nuestros pecados, entregado a la muerte por mis iniquidades. El castigo por mi paz cayó no sobre mí, ni sobre mi esposa, ni sobre mi familia. Cayó sobre Él. El niño, el siervo, el Cordero de Dios que me reconcilió con el Padre. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y bellamente la Escritura nos dice, aunque ellos todavía no tenían la certeza en la realidad de que eso acontecería, pero lo creyeron llamando las cosas que no eran como si ya fuesen. Nosotros llamamos a las cosas que se dijeron que ya fueron, porque ya fue eso una realidad. Y dice la Escritura, y por sus heridas, por sus llagas nosotros fuimos sanados. Versión Peshita dice, por sus llagas nosotros seremos restaurados, viendo el futuro. El verbo hebreo nos dice aquí, por sus heridas hemos sido ya sanados, hemos sido restaurados. Isaías 55 nos invita, verso 6. Por tanto, sigamos buscando a nuestro Señor. Llamémosle en tanto está cercano. Y aquella gran señal que le dijo el Señor a aquel rey, pide una gran señal. No pediré, no tentaré al Señor. Entonces te será dada una señal que será tan alta como el cielo, tan profunda como el Seol. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa gran señal es tan alta como lo dijo el Señor de sí mismo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos sus caminos. Cuando andemos en los pensamientos de Dios, descansemos en nuestros pensamientos, cuando caminemos en sus caminos, entonces será nuestra paz. Y ahí lo vemos en el profeta Isaías, nuestra paz como la luz de la aurora. Porque así como los cielos son más altos que la tierra y mis caminos más altos que sus caminos, y así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito, versículo 11 final, y logrado el propósito para el cual la envié. Así es que la palabra salió, el verbo se hizo carne y se cumplió el propósito para el cual fue enviado. Y ese propósito fue nuestra justificación para que tú y yo pudiésemos estar en paz con Dios a través del único que podía realizarlo y hacerlo, Cristo nuestro Señor, el príncipe de paz. Así que mis amados hermanos, en este día que finalizamos este 2022 y damos la cara, como dice la Escritura en verso que acabamos de finalizar, con alegría saldremos, con alegría, con entereza, con firmeza, habremos de dar la cara al futuro, sabiendo que ese futuro está depositado en Dios,
que nuestra esperanza, palabras de Salomón, no serán cortadas y que ciertamente Dios habrá de cumplir todo propósito en nuestra vida. Eres parte del propósito de Dios, soy parte del propósito de Dios, así es que descansemos, agradezcamos a Dios y si Dios quiere, nos encontramos aquí próximamente, si Dios quiere, el próximo 2 de enero del 2023. Que el Señor te bendiga, agradecidos con Dios. Bendecimos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por todas las cosas bellas y maravillosas que has hecho hasta este día. Hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias por el príncipe que enviaste a reconciliarnos con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo dejado como una ayuda y como consuelo. Te damos gracias por toda buena dádiva, todo un perfecto que desciende de ti, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice esta tierra. Ha iniciado el invierno, Señor. Guarda aquellos del frío. Guarda nuestras vidas. Guarda todo aquello que de tu mano bondadosa y en gracia ha venido a cada uno de nosotros. Concédenos un tiempo hermoso contigo, un tiempo bello en familia. Guárdanos de la enfermedad. Restaura al que lo necesita, Señor. Levanta al caído y suple, Señor, en tu bondad a todo aquel que su necesidad expone delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, finalizamos. Que la gracia de nuestro Señor les llene. Ámense mucho. Agradezcan a Dios. Agradezcamos al Señor. Anoche nosotros estuvimos con una bella pareja y un matrimonio. Tarde, como a la 1 de la mañana, nos fuimos y no queríamos terminar. Agradecidos con Dios por ese amor que Dios nos hace tener unos para con nosotros. Así es que agradezcamos a Dios que tenemos vida, que tenemos esperanza, pero ante todas las cosas que tenemos la vida eterna. El Señor les bendiga, buenos días. Nos vemos próximamente el domingo. El domingo nosotros acá, otros hermanos y otras congregaciones en sus tiempos señalados. Y si Dios quiere, en estos tiempos nuevamente encuentro con las palabras hasta el 2 de enero. Dios mediante. Un abrazo, Dios les bendiga y que la gracia del Señor siga con ustedes. Amén.